Hay un dolor que va más allá de la pérdida material. Es el dolor de mirarte al espejo y no reconocer al guerrero que solías ser. Yo estaba ahí, en ese abismo donde ya no te preguntas si vas a perder más dinero, sino si vas a perder la razón de seguir luchando. Esta historia que les voy a contar sucedió la noche en que toqué fondo. No fue cuando perdí mi negocio, ni cuando vendí mi casa. Fue esa noche fría y lluviosa donde sentí que, si bien aún respiraba, mi alma ya había declarado la quiebra. Caminaba sin rumbo por las calles de mi ciudad, con la única certeza de que no sabía qué hacer al día siguiente. No había un mapa, no había una salida, y lo peor, sentía que mis oraciones no llegaban al cielo. Había pasado meses suplicando una señal, una guía, una respuesta de Dios que me dijera sigue por aquí. Pero la respuesta nunca llegó. O eso creía yo. La frustración era tan grande que mis puños estaban cerrados, no de rabia, sino de impotencia pura. Justo cuando pensé que mi última reserva de esperanza se había agotado y que me tocaba enfrentar la derrota definitiva, un auto se detuvo a mi lado. Un viejo taxi amarillo. Y el hombre al volante, un completo desconocido, me miró y pronunció una frase que, sin saberlo, era el eco de mi ruego más íntimo. Esa frase me detuvo. Me obligó a levantar la cabeza. Me mostró la luz donde solo había oscuridad. ¿Estás listo para conocer a ese taxista y la frase que lo cambió todo? Te prometo que esta historia te hará cuestionar dónde y cómo buscas la respuesta de Dios. Bienvenidos a la respuesta de Dios. Mi nombre es Alejandro. Antes de contarles lo que sucedió en ese taxi, tengo que pintarles el panorama de mi caída. Porque para que la respuesta sea un milagro, la necesidad debe ser absoluta. Mi vida no era una casualidad, era un proyecto que había ejecutado con éxito. Mi empresa de software era mi orgullo. El éxito me había dado comodidad, pero también una peligrosa sensación de autosuficiencia. Creía que yo era el arquitecto de mi destino, y Dios, bueno, Dios era mi socio silencioso, al que agradecía de pasada. Mi crisis empezó hace 1 año y medio. No fue un colapso, fue una lenta y dolorosa hemorragia. Pequeños errores, malas decisiones de inversión y luego el golpe de un competidor desleal. Ver mi proyecto de vida desmoronarse fue devastador. ¿Alguna vez has sentido que estás dando todo de ti, luchando con uñas y dientes, y aún así la vida te sigue golpeando? Si es así, sabes de lo que hablo. La pérdida del dinero duele, pero la pérdida de la fe en ti mismo te paraliza. Yo pasé de liderar un equipo de 20 personas a esconderme en mi oficina, incapaz de contestar una llamada. El punto más bajo no fue cuando firmé los papeles de la quiebra, sino cuando me encontré de rodillas en mi antigua sala vacía, después de la mudanza, orando. Oraba de una forma que nunca antes había hecho, desnudo de ego, con el alma expuesta. Mi oración era un lamento. Dios, si hay un camino, muéstramelo. No me dejes solo en esta confusión. ¿Cuál es el siguiente paso? Necesito tu respuesta, y la necesito ahora. Esa noche, la noche de la lluvia, la noche en que decidí rendirme no a la vida, sino a mi propia voluntad y orgullo, yo iba caminando con la mochila vacía. Había llegado a la conclusión de que ya no podía tomar más decisiones. Mi mente estaba nublada, mi corazón pesado. Solo quería que el mundo se detuviera. Y fue en ese instante de total agotamiento donde solo repetía la súplica de «Respóndeme, por favor», que la luz amarilla del taxi se proyectó sobre el asfalto. Se detuvo a mi lado, justo en el momento exacto. La lluvia, esa noche, era el ruido de fondo de mi colapso. Mi ropa estaba empapada y yo caminaba ciego hasta que esa luz amarilla se detuvo. El hombre que conducía el viejo taxi, a quien luego conocí como Miguel, bajó la ventanilla. Era un hombre mayor,
con el rostro sereno y una mirada que parecía penetrar mi alma. No me preguntó a dónde iba, qué es lo que cualquier taxista haría. Me preguntó algo totalmente inesperado. Miguel me miró y me dijo, con una calma que me desarmó: «Joven, ¿a quién le está gritando?». Me quedé paralizado. Yo no había abierto la boca. Había estado gritando mi súplica a Dios en mi mente. ¿Cómo era posible que este extraño lo supiera? Mi corazón latió con fuerza. Tartamudeé, tratando de negar lo obvio. Le dije que yo no estaba gritando, que solo estaba caminando. Él sonrió ligeramente. «No te preocupes», me dijo. «No soy policía, pero créeme, te he oído. Y he oído lo que has estado repitiendo. Necesito una respuesta. Sube. No te voy a cobrar el viaje. Solo quiero hacerte una pregunta». Esa invitación, esa sensación de ser escuchado por fin, fue el primer quiebre en mi muro de desesperación. Entré al taxi. Olía a café y a limpieza. Miguel encendió una luz suave y giró para mirarme. Su siguiente frase selló el trato. Me dijo: «Mi nombre es Miguel. Y antes de que me cuentes por qué estás tan desesperado, quiero preguntarte, ¿para qué estás orando?». Yo le respondí, con obviedad, que estaba orando para que Dios me rescatara de la quiebra, para que me diera una idea millonaria que revirtiera la situación. Él asintió y profundizó el golpe. «Sí, lo sé», me contestó, «pero ¿estás orando para recibir lo que perdiste o estás orando para saber lo que Él quiere crear con lo que te queda?». Esa pregunta fue una descarga eléctrica. Jamás lo había visto así. Yo estaba anclado al pasado, pidiendo una restauración, cuando tal vez la respuesta de Dios era una reinvención. Yo quería mi vida de antes, pero Él me estaba preguntando por el futuro. Le conté mi historia rápidamente. El negocio, la caída, la vergüenza, el agotamiento de mi fe. Miguel escuchó inmutable hasta el final. Entonces me dio una analogía que resonó con la verdad del canal. Él señaló su guantera y me dijo: «Mira, Alejandro, yo llevo una libreta aquí. La uso para anotar las direcciones. Cuando un cliente sube, no me interesa saber cuánto dinero perdió por llegar tarde al último lugar. Solo le pregunto, ¿cuál es tu destino actual? Tu problema, joven, es que sigues dándome la dirección de tu casa quemada. Tienes que elegir un nuevo destino, tienes que pedirle a Dios una nueva dirección, no la antigua». La analogía era simple, pero en ese momento se sintió como si una voz tronara desde el cielo. Él estaba hablando de taxis y mapas, pero yo estaba oyendo la respuesta que había suplicado por meses. Le pregunté, con la voz apenas audible, cómo podía elegir un nuevo destino si me sentía tan vacío, tan inútil. Y Miguel me respondió, con un brillo en los ojos que jamás olvidaré: «Ah, ahí está el regalo. El vacío es el lienzo, la pérdida es la limpieza». Yo estaba exhausto, pero la conversación con Miguel me había despertado. No me había dado dinero ni un contacto de negocios, sino algo mucho más valioso: perspectiva. Yo había estado orando para que Dios arreglara mi pasado, y Él me estaba diciendo que Dios quería construir mi futuro. Le pregunté a Miguel, casi suplicando: «Dígame, ¿cuál es ese consejo que detuvo mi desesperación? ¿Qué quiere Dios que aprenda de toda esta crisis?». Miguel se giró completamente, su rostro iluminado por la débil luz del taxi. Me miró con esa mirada profunda que solo tienen las personas que han visto mucho, y me dijo: «La vida no te pregunta qué perdiste, te pregunta qué vas a hacer ahora con lo que te queda y para quién». La frase me impactó como una ola de agua fría. La vida no te pregunta qué perdiste. No era un consejo de un libro de autoayuda, era una verdad brutalmente simple. Durante meses, yo solo había podido responder a la pregunta de qué perdí. Perdí mi empresa, perdí mi casa, perdí mi dignidad. Y al enfocarme en eso, no había dejado espacio para la pregunta esencial: ¿qué queda? ¿Qué me quedaba? Me quedaba mi salud, aunque maltrecha.
Me quedaba el amor de mi esposa e hijos, aunque yo me sintiera indigno de él. Y me quedaba, lo más importante, mi experiencia. Los fracasos enseñan más que 10 años de éxito. Mi experiencia en el desarrollo de software seguía ahí. Mi capacidad de liderazgo seguía ahí. Miguel continuó, y cada una de sus palabras se sentía como una parte de la respuesta de Dios que yo había estado esperando. Tú no perdiste tus talentos, Alejandro. Solo perdiste la arena de tu castillo. Dios no te va a dar una respuesta si sigues mirando la dirección equivocada. La respuesta está en el para quién. ¿Vas a seguir trabajando solo para ti y para tu ego? ¿O vas a usar tus talentos para servir a una causa más grande, a tu familia, a tu comunidad? Esa noche, en ese viejo taxi, me di cuenta de mi error. Mi fe se había vuelto transaccional. Yo le daba tiempo a Dios en la iglesia, esperando que Él me diera éxito en la bolsa de valores. Estaba pidiendo una respuesta egoísta, no una guía para el propósito. Amigos, en este punto de la historia, estaba volviendo a respirar por primera vez en meses. Estaba entendiendo que la respuesta no es un rayo que cae del cielo, sino una semilla plantada en el corazón que te dice qué hacer. Y hablando de semillas, si esta historia, si la experiencia de encontrar una respuesta divina en lo inesperado está resonando contigo ahora mismo, si te ha dado una pizca de esperanza, te pido que plantes una semilla para este canal. Por favor, detente un momento. Dale me gusta a este video, suscríbete a La Respuesta de Dios y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias de fe y milagros cotidianos. Y déjame un comentario ahora mismo. ¿Cuál es la pregunta que la vida te está haciendo que no estás escuchando? Me encantaría leerlos. Después de mi breve introspección, Miguel me dio una última lección práctica, que es la que me llevó a mi nuevo destino. Me dijo que la fe no es esperar pasivamente, sino actuar con la poca fuerza que te queda. Miguel me llevó hasta mi modesto apartamento de alquiler. Cuando me detuve para pagarle, él simplemente sonrió y me dijo: «El consejo no tiene precio, Alejandro. Solo prométeme que no volverás a orar pidiendo que Dios te devuelva lo que ya no te sirve. Pide que te muestre la forma de servir con lo que queda. Y no esperes un rayo. Mira los hechos corrientes, míralo en los detalles». Me dejó en la calle y se fue en la noche lluviosa. Nunca más volví a verlo, a pesar de que busqué ese viejo taxi amarillo por toda la ciudad. Para mí, él fue un ángel, un mensajero vestido de taxista, la respuesta de Dios entregada en el momento exacto. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer con una claridad mental que no sentía hacía meses. La pregunta resonaba en mi cabeza: ¿qué voy a hacer ahora con lo que me queda y para quién? Yo era bueno con el software, pero mi ego lo había usado para hacer dinero rápido. ¿Y si usaba mi talento para el servicio? Tomé la decisión más difícil y humilde. Me quedaban unos pocos miles de dólares, mis últimas reservas. Decidí que, en lugar de intentar empezar otro negocio, los usaría para crear algo que ayudara a otros pequeños empresarios que, como yo, estaban al borde del colapso por no poder competir con gigantes tecnológicos. Creé un software gratuito, un sistema de gestión simple y eficaz. Lo llamé Resurgir. No pedía nada a cambio. Lo construí en mi pequeña mesa de la cocina durante semanas, dedicando las madrugadas a un proyecto que, según el mundo, no me daría dinero, pero que, según mi alma, me daría propósito. Era mi acto de fe. Era mi forma de usar lo que quedaba para otros. 3 semanas después, lancé el programa en una plataforma gratuita. Recibí cientos de descargas. Los mensajes de agradecimiento llegaban a mi correo. La gente me decía: «Alejandro, esto nos ha salvado la vida. No podemos creer que sea gratis». Yo estaba feliz,
Mi cuenta bancaria seguía vacía, pero mi espíritu estaba lleno, estaba sirviendo. Y aquí es donde la historia da el giro increíble, el momento en que la respuesta de Dios llega de la manera más insospechada y poderosa. Un mes después de lanzar Resurgir, recibí un email. El remitente era un nombre enorme, el CEO de Tech Global, la misma compañía gigante que me había robado mi cliente clave y desencadenado mi caída. Abrí el correo con el corazón acelerado, esperando una demanda o una amenaza. En lugar de eso, el email decía lo siguiente: Señor Alejandro, mi nombre es David. He estado siguiendo su trabajo. Hemos visto el impacto social de su software Resurgir. Es un sistema brillante, simple y eficaz. Yo sé lo que es perderlo todo, y sé lo que es la fe. Le escribo porque su acto de generosidad y la calidad de su código me han conmovido. Le ofrezco una reunión para discutir un proyecto que va más allá de lo que jamás imaginó. Me quedé sin aliento. El hombre que indirectamente había causado mi ruina ahora me estaba ofreciendo una salida. Pero no una salida para mí. Fui a la reunión. David me reveló que su empresa estaba desarrollando un proyecto filantrópico global para apoyar a pequeñas empresas en países en desarrollo. David me dijo: Alejandro, su código de Resurgir no es solo un software, es un acto de fe práctica. Necesitamos a alguien con su talento y, más importante, con su humildad para dirigir esta división. Queremos que nos ayude a regalar la esperanza a miles de personas. Queremos comprar Resurgir y pagarle un salario que le permita recuperar todo lo que perdió. Me puse a llorar ahí mismo. No era solo la oferta, no era el dinero. Era la comprensión de que la respuesta de Dios había llegado de la mano de mi antiguo enemigo, a través de un proyecto de servicio, exactamente como Miguel, el taxista, me había instruido. Yo había orado por mi restauración, y Dios me había dado una reinvención con un propósito mucho más grande. El fracaso no había sido el final, había sido la limpieza necesaria para preparar el terreno para esta nueva y verdadera misión. Hoy, mi vida es completamente diferente. No solo recuperé mi estabilidad, sino que trabajo con una misión que me llena el alma cada mañana. Dirijo un equipo global. Y sí, recuperé la casa de mi familia. Pero nada de eso importa tanto como la lección que aprendí esa noche en el taxi. La verdadera respuesta de Dios no vino como un cheque milagroso cayendo del cielo. Vino a través de la boca de un taxista anónimo, en una noche de lluvia, recordándome que la fe no es esperar cómodamente, sino actuar valientemente con el poco barro que te queda en las manos. Amigos, si hoy están en medio de una crisis, quiero que entiendan algo crucial. Ustedes están orando, lo sé, están suplicando una señal, una salida, pero tienen que cambiar la pregunta. Dejen de preguntarse: ¿por qué Dios permitió que perdiera esto? Y empiecen a preguntarse: ¿qué quiere Dios que haga ahora con lo que me queda? ¿Y para quién debo servir? La respuesta de Dios muchas veces es un detonador, no una solución instantánea. Es una palabra, un encuentro, una frase que te obliga a cambiar tu perspectiva y, por lo tanto, tu acción. Mi empresa se hundió porque mi corazón estaba enfocado en el ego. Mi nueva vida se construyó porque mi corazón se enfocó en el servicio. Dios me quitó el éxito temporal para darme un propósito eterno. La pérdida fue una bendición disfrazada, un acto de limpieza divina para prepararme para algo infinitamente mejor. Piensen en ese taxista, Miguel. Él fue la mano de Dios extendida en el momento más oscuro. Y no fue un profeta en un templo, fue un hombre común, haciendo su trabajo en una noche común. La respuesta de Dios se esconde en los detalles más cotidianos si solo tenemos la humildad y la atención para verla. Si alguien te da una palabra de aliento justo cuando ibas a rendirte, si un niño dice algo en el parque que resuena con tu oración,
Si un desconocido te da un consejo en el elevador o, como en mi caso, en un taxi, presta atención. Ahí puede estar la respuesta que has estado buscando. La vida de un creyente es una búsqueda constante de la voluntad divina. No se trata de evitar el dolor, sino de encontrar el propósito en medio del dolor. Mi propósito era usar mi don, no para el beneficio personal, sino para el beneficio colectivo. Y en eso encontré mi verdadera prosperidad. Nunca volví a ver a Miguel, pero cada vez que ayudo a un pequeño empresario, cada vez que veo el impacto positivo de mi trabajo en la vida de otros, sé que le estoy diciendo a él, gracias, seguí tu consejo. Si esta historia te ha movido, si el consejo del taxista ha resonado en tu corazón, por favor, haz un compromiso de fe conmigo hoy. Suscríbete ahora mismo a La Respuesta de Dios, para que sigamos creciendo y compartiendo más milagros y testimonios de la acción divina en lo cotidiano. Déjame un comentario contándome, ¿cuál fue la frase más inesperada que cambió el rumbo de tu vida? Y por favor, comparte este video con alguien que se sienta perdido, que necesite saber que la respuesta de Dios viene en camino, a veces sentada en el asiento de un taxi. Gracias por permitirme compartir mi milagro. Recuerda, Dios ya te ha dado lo que necesitas. Úsalo para servir y verás el camino claro. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios los acompañe.